7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. François L'Ollonais, el pirata psicópata y más salvaje del Caribe. Pasar de la esclavitud a dirigir un barco terrorista era un ascenso improbable en el siglo XVII, pero el francés François L'Ollonais hizo la transición, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos y despiadados entre los que jamás haya navegado bajo los auspicios de la bandera negra de la piratería. Nacido en Francia y alquilado por su padre como mercancía bajo un contrato de servidumbre cuando solo tenía 15 años, su infortunio lo llevó por el camino del robo y el asesinato hasta llegar a la cima de la cadena criminal de su época. Con el tiempo se convirtió en la peor pesadilla del Caribe y en uno de los piratas más letales entre los muchos que navegaron por el mar de las Antillas. Era un merodeador nato que dominaba los mares no porque fuera osado, astuto, sádico o apuesto, sino porque era todas esas cosas a la vez, mientras se las arreglaba para maximizar el botín con tanta efectividad como cualquier otro competente pirata de la historia. Apodado el Olonés por su lugar de origen, este bucanero y corsario dejó una huella de pillaje, miedo, venganza, muerte y destrucción, marcando la historia marinera con una cicatriz sangrienta y creando una de las leyendas más oscuras de la piratería. En este video vamos a repasar la vida de François L'Ollonais, alias el Olonés, uno de los piratas más crueles que conocieron las costas caribeñas. Del maltrato al odio y el crimen. Antes de convertirse en uno de los piratas más legendarios de la historia, el Olonés fue un niño pobre de los muchos que nacían en las ciudades costeras francesas en el siglo XVII. A él le tocó venir al mundo en 1630 como John David No, en Les Sablés d'Olonneau, una localidad de la ahora llamada Costa de la Luz, en la región francesa de los países del Loira. Su familia era tan miserable que cuando Jean David tenía 15 años, su padre lo negoció en un contrato de servidumbre y fue a dar a una plantación de caña de azúcar de Martinica. Después fue llevado a La Española, la isla que comparten Haití y la República Dominicana, donde tenía que trabajar todo el día de sirviente, sin compensación alguna por sus esfuerzos. Durante esos oscuros años atesoró un odio sin atenuantes contra sus explotadores españoles, que lo maltrataron durante 9 años antes de liberarlo. Lo que la mayoría de los jóvenes en la situación del Olonés hacía era convertirse en granjero, marinero o adoptar un oficio de nivel parecido, pero esos no eran los planes del francés carcomido por el odio. Descartando los trabajos comunes que solo eran una forma un poco menos dura de continuar en la servidumbre y una pérdida de tiempo, el Olonés contactó a un grupo de franceses montareses y sombríos conocidos como bucaniers, que vestían pieles de animales. Aunque la palabra bucanero pasó a ser sinónimo de pirata, los bucaneros originales trabajaban en la tierra y no en el mar. Habitaban la parte occidental de la isla La Española, donde actualmente se encuentra Haití, y cazaban vacas y cerdos salvajes para ahumar la carne y venderla a los barcos que navegaban por el Caribe. La carne al bucán fue el nombre dado a la receta de ahumado para conservar los cortes, y de allí proviene la palabra bucanero. El Olonés disfrutaba la cacería de los animales del monte que le permitía vivir en una silvestre libertad, después de años de cautiverio laboral, así como los asados en las fogatas a cielo abierto. Probablemente en una de esas parrillas se le ocurrió que bien podía estar haciendo eso mismo con los crueles españoles que lo torturaban, y de paso cobraría por ello. Primero bucanero y después corsario. Así que el joven Jean David decidió reinventarse y pasar de bucanero de la carne a pirata del mar. Adoptó el nombre de François L'Ollonais, que seguramente le sonó muy elegante, y en 1660 se mudó a la isla de Tortuga, controlada por Francia. Tortuga estaba plagada de prostitutas, muchas de ellas enfermas, y el apuesto Olonés disfrutó una temporada sin quedar inmovilizado por una enfermedad venérea,
hasta que logró plaza en un barco pirata que se alistaba para partir en busca de riquezas, aunque el nuevo marinero llevaba también en mente una sangrienta venganza. Se hizo el miembro más brutal e implacable de la tripulación, y en sus correrías por las ciudades costeras, gustaba de cortar trozos de carne al azar de los infortunados que no le simpatizaban, aun cuando su corte preferido era el de la lengua. Los piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios, 4 nombres diferentes para un oficio similar, podían actuar por libre o por encargo de su rey. Pirata es el nombre más común e internacional asociado al bandolerismo marítimo, y seguramente es tan antiguo como la misma navegación. Los bucaneros fueron los piratas de origen francés que abandonaron la preparación de la carne al bucán en la isla La Española para incursionar en la piratería. El filibustero era el pirata que no se alejaba mucho de la costa, sino que la iba bordeando para cometer sus fechorías. El corsario era un pirata que trabajaba al servicio y con la protección de una casa real, haciendo la guerra económica a las potencias adversarias de su reino y lucrándose en las operaciones. Los corsarios operaban al corso, es decir, con la autorización del gobierno de su nación, y uno de los más célebres fue Francis Drake, quien recibió el título de Sir por los servicios prestados a la corona inglesa. De manera que el olonés calza en las definiciones de bucanero y corsario, y pronto sus habilidades naturales llegaron al conocimiento del gobernador francés de Tortuga, quien le otorgó el mando de su propio barco. Extrajo un corazón humano y lo desgarró con sus propios dientes. Como flamante capitana, François Lulunet adoptó un comportamiento más respetable e incluso mató personalmente y arrojó por la borda a un impertinente tripulante que se atrevió a interrumpir con una burla al sacerdote que estaba bendiciendo su barco. Pero si bien podía pedir a un cura que subiera a bordo a pedir a Dios buena ventura para la travesía, también era capaz de hacer cosas que asustaban a los más rudos y sanguinarios sujetos que lo acompañaban. Se cuenta que cuando atacó Puerto Caballos, la actual Puerto Cortés en la costa atlántica de Honduras, puso en fila a la población y decapitó a varios como medida de presión para obtener las informaciones que deseaba. El francés Alexander Olivier Exquemelin, principal cronista de la piratería en el Caribe en el siglo XVII, escribió que en Puerto Caballos, el olonés sajó el pecho de un español con su sable y le extrajo el corazón, desgarrándolo con sus dientes, como acción de amedrentamiento para que lo llevaran por un camino seguro hacia la población de San Pedro, que también quería saquear. El cronista francés relató el episodio así: yo asistí a una escena que en verdad me dejó estremecido de terror. En los primeros momentos del saqueo, habiendo hecho un prisionero, el olonés le exigió que condujera a sus hombres a aquellos lugares donde hubiera mayores riquezas, porque su afán de apoderarse de ellas era muy grande, pero el prisionero era muy bravo y se negó. El olonés lo amenazó con someterlo a crueles tormentos, pero aún así, el prisionero siguió resistiéndose. El relato continúa de esta forma. Entonces, el olonés ordenó que lo amarraran a un árbol, y cuando sus hombres se hubieron apresurado a cumplir esta orden, él de un tirón separó el pecho del prisionero su casaca, y luego extrajo su cuchillo, y le asentó un descomunal tajo que le desgarró la carne. La sangre brotó enseguida, pero no conmovió al olonés. Con la ferocidad que le daba su odio a los españoles, introdujo la mano en la herida del prisionero y le arrancó el corazón. Después de mordisquear el corazón, el pirata lo ofreció a uno de sus hombres y dijo a los aterrados supervivientes: «Os despacharé de la misma manera si no me enseñáis otro camino». Le gustaba dejar viva a una persona para que esparciera la noticia de su crueldad, y el afortunado no se hacía repetir la orden. Por fortuna, la información sobre su presencia en Puerto Caballos llegó a San Pedro antes que él, y la población escapó. Con su carta del gobierno francés que lo autorizaba a saquear los galeones españoles y a matar a su criterio, el olonés
se convirtió en el terror de los mares. En realidad era un terrorista de Estado, patrocinado por Francia, libre para cometer todos los crímenes que deseara, a condición de interrumpir la transferencia de riqueza del Nuevo Mundo hacia España. La plata del Potosí, de México y los demás recursos del Nuevo Mundo fueron en su momento la principal fuente de financiamiento del Reino de España y de sus campañas militares, y cortar ese flujo de riqueza era un servicio invalorable que prestaban los corsarios del Caribe al servicio de Francia e Inglaterra. En Yucatán se escondió debajo de varios cadáveres. A los ojos de los españoles, más que un corsario, el olonés era una fuerza formidable a tener en cuenta. Las guerras europeas también se peleaban en América durante la Guerra de Devolución de 1667 a 1668, en la que Francia derrotó a España, marcando el inicio de la decadencia del gran imperio español. François Luluné prestó ayuda a su rey, Luis XIV, lanzando varios ataques exitosos en el Caribe contra barcos adversarios, a más de 7.000 kilómetros del teatro de operaciones. Estos ataques iban incrementando su fama de asesino brutal, y muchos españoles que se sentían amenazados afirmaban que preferían morir por el filo de su espada y no caer prisioneros para ser sometidos a atroces torturas. En 1667 andaba merodeando por las costas de Yucatán en clima tormentoso cuando naufragó frente a la costa occidental de la península mexicana. Los supervivientes que llegaron a la orilla, incluyendo el olonés, fueron atacados por los españoles y los indígenas a su servicio, matando a la mayoría de los náufragos. Al ver que sus opciones eran nulas, el corsario francés rodó por la arena, cavó desesperadamente y se metió debajo de un lote de cadáveres hasta que los atacantes se retiraron. Llegó a Campeche disfrazado de español, donde los españoles campechanos estaban celebrando su supuesta muerte, y con la ayuda de algunos esclavos pudo escapar hacia Tortuga. En la isla haitiana, que no debe confundirse con la del mismo nombre, de soberanía venezolana, el olonés no tuvo dificultades para tripular 2 nuevos barcos, y pronto estuvo de nuevo en el negocio. El nivel de angustia de los españoles que vivían en las localidades costeras subió cuando supieron que el olonés, al que creían muerto en el naufragio yucateco, estaba vivo. El odio del olonés por los españoles era de proporciones épicas, y navegó hacia Cuba, principal centro de poder de España en el Caribe, donde esperaba saquear la costa. Los españoles no lo odiaban menos, y tras el fiasco de su falsa muerte querían capturarlo vivo para torturarlo y asegurarse de dejarlo bien muerto, para lo cual artillaron un buque de guerra con 10 cañones. El olonés realizó una hábil operación de comandos, navegando de noche en embarcaciones de remo hacia el buque y lo tomó. Decapitó a toda la tripulación española, dejando vivo a un solo tripulante, al que entregó un mensaje escrito para el gobernador que despachaba en La Habana. El mensaje decía que desde ese momento en adelante no daría cuartel a ningún español, y no faltó a su palabra. Corsario de mar y tierra. El olonés fue diabólicamente brutal, pero también demostró gran astucia en sus ataques tanto marítimos como terrestres, siendo uno de los primeros piratas en organizar incursiones en tierra. No solo le disparaba a los barcos enemigos y los abordaba, sino que saltaba al puerto y llevaba la pelea directamente a tierra, horrorizando y matando a los pobladores de las ciudades que atacaba. En 1667 estaba en el apogeo de su fama y navegó desde Tortuga hasta Maracaibo, actualmente la segunda mayor ciudad venezolana, con una flota de 8 barcos y 600 tripulantes. Unos pocos piratas ya resultaban horrorosos, 600 eran el apocalipsis. El olonés supo que los defensores de la ciudad situada en la ribera occidental del lago de Maracaibo lo estaban esperando en el puerto artillado con 16 cañones y decidió realizar un ataque encubierto. Bordeó la costa lacustre, atacó localidades pequeñas y navegó por un río para caer sobre el puerto Maracucho desde tierra,
Los defensores lo esperaban por el lago conectado al mar y fueron sorprendidos. Tras una lucha de 3 horas, el fuerte artillado cayó en manos del olonés, pero la población ya había tomado previsiones y muchos habían huido llevándose sus cosas de más valor. El francés reunió a todos los que pudo capturar y los torturó para que revelaran dónde habían ocultado las riquezas de la ciudad. La mayoría murió en una terrible agonía, incapaces de darle la información que esperaba, y el francés tuvo que conformarse con un botín menor de plata, joyas y artículos de seda. Después de diezmar Maracaibo, los piratas navegaron hacia Gibraltar, en la costa suroriental del mismo lago, y un importante puerto de embarque de cacao y tabaco, altamente apreciados en Europa. Los gibraltareños negociaron un rescate de 20,000 piezas de oro y 500 reses, pero de todas formas, el olonés arrasó la población y se apoderó de otras 260,000 piezas de oro, además plata, joyas, seda y esclavos. El ataque de Gibraltar fue tan devastador que la localidad, después de ser un importante puerto durante la colonia, ya nunca más volvió a recuperarse. Parte del botín de Gibraltar se quedó en Maracaibo, donde los piratas de El Olonés lo gastaron en tabernas y prostíbulos. Los relatos de los ataques de Maracaibo y Gibraltar inspiraron la novela de Emilio Salgari, El Corsario Negro. De regreso a Tortuga para descansar y planear la próxima campaña, el olonés empezó a ser llamado Fleury de Español, o la calamidad de los españoles, por su crueldad en Venezuela. El olonés es comido por los indígenas. Seguidamente, François Luluné saqueó la costa centroamericana de la actual Honduras, con 700 tripulantes. Aunque capturó un galeón español frente a Trujillo, los resultados económicos de la expedición no estaban siendo los esperados, y los capitanes de varios de sus barcos decidieron abandonarlo. El olonés se quedó solo en el barco que comandaba, y varios centenares de tripulantes, y sin inmutarse, partió hacia el sur, pero encalló en un banco de arena frente a la costa nicaragüense de Los Mosquitos. Los supervivientes montaron un campamento en la playa y empezaron a construir embarcaciones para salir del aprieto, mientras su jefe navegó por el río San Juan en busca de alguna aldea desprevenida en la que conseguir comida, pero el comido fue él. Con el olonés a la cabeza, los náufragos hambrientos se acercaron a una aldea indígena, pero fueron rodeados por los nativos, quienes lo dejaron fuera de combate con sus flechas emponzoñadas. François Luluné fue cortado en trozos, asado, comido y digerido por los indígenas Kuna, junto a sus demás bucaneros, con excepción de uno que pudo escapar y hacer el relato. Su atroz muerte debió recordarle al olonés que él también había sido un maestro torturador, que incluía cercenarles la lengua y hacerles otros cortes inusuales a sus prisioneros, así como quemarlos vivos. Disfrutaba particularmente de una tortura llamada el tejido, en la que una cuerda con un palo era retorcida y apretada alrededor de la cabeza de la víctima, hasta que los ojos del infortunado empezaban a salir de sus órbitas. Así, el olonés confirmó el refrán de que quien a hierro mata, a hierro muere. De hecho, algunos historiadores creen que el alcance de la violencia y la depravación sin sentido, manifestadas por el francés, indican que estaba loco. Aunque su aversión a los españoles estaba probablemente justificada debido a los maltratos que sufrió, el trato dado a tantas personas inocentes, incluyendo nativos, fue tan salvaje que rayaba en un sadismo de locura. Es posible que a la cruel servidumbre que vivió se haya sumado el abuso sexual, que hizo cortocircuito en su mente, privándolo del raciocinio cuando tenía a un español enfrente. Probablemente, eventos desconocidos en la adolescencia y primera juventud del olonés lo enviaron a una vida oscura que solo encontraba sosiego con la violencia y el asesinato. Sin consecuencias legales por sus crímenes, sino más bien recibiendo recompensas económicas y reconocimientos sociales, el círculo diabólico de los corsarios como el olonés quedaba cerrado.
Cuando el olonés llegó a la cima de su poder, el Nuevo Mundo pertenecía casi totalmente a España, gracias al Tratado de Tordesillas, mediante el cual Alejandro VI, el Papa Borgia, dividió los nuevos territorios conquistados hacia el este y el oeste entre Portugal y España. Cuentan que el Papa se paró frente a un mapa del mundo conocido y trazó una línea de arriba a abajo, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. De ahí hacia el poniente los nuevos territorios conquistados corresponderían a España y hacia el levante serían portugueses. A España le tocó a América y la explotación de la plata y el oro del Nuevo Mundo hizo inmensamente rico al Imperio Español. Un hombre que odiaba intensamente a España porque lo había esclavizado cuando todavía era un adolescente, se propuso causarle todo el daño posible y se convirtió en una verdadera molestia en la silla de montar de los españoles. La guerra económica del olonés contra el reino español ayudó a agravar los problemas de España frente a las demás potencias de la época, como Francia, Inglaterra y los Países Bajos, y contribuyó a debilitar al imperio más influyente en la historia del continente americano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de François Lulunay, el pirata psicópata y más salvaje del Caribe.